Nivaldo, buenos días. Hola, buenos días, Carlos. Sí, la pregunta es si el manejo, ¿no?, que algunos calificarán de estridente, de poco diplomático incluso del gobierno peruano respecto a este caso, ¿lo ha hecho de modo propio o se ha visto empujado por las circunstancias a hacerlo? Yo creo que ahí hay un tema muy relevante que tiene que ver con que en Perú hay distintas fuerzas, tendencias históricas, algunas más nacionalistas, algunas incluso más, por así decirlo, reivindicatorias respecto de Chile, y la sensación que va quedando en esto es que efectivamente el manejo es muy desprolijo. ¿En qué sentido desprolijo? Normalmente lo que ocurre cuando ocurre un hecho así, se investiga en secreto y por canales diplomáticos se informa y se trata de obtener, no sé si un rédito, pero por lo menos de plantear fuertemente esa posición, pero por los canales diplomáticos después de haber hecho la investigación. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Que esto se filtró a través de la prensa. Se filtró ni más ni menos de cuando Alan García estaba en Singapur. Él se sintió sorprendido, podremos creer eso, y por lo tanto uno podría decir que aquí hubo una filtración interesada de esta información a través de la prensa peruana para provocarle también al gobierno de Alan García una especie de tembladera de piso, desde los sectores más nacionalistas que ven en Alan García y en su sector, que es el heredero del APRA, por así decirlo, una vocación más integradora de América Latina, a pesar de que no se condice con sus palabras, y de no tener permanentemente a Chile, digamos, como un adversario, verlo, digamos, de una lógica más bien reivindicatoria respecto a lo ocurrido de hace tantos años con la Guerra del Pacífico. Entonces, esa también puede ser una lectura interesante de hacer, y eso hablaría de que lo que ha hecho Alan García, de una otra manera, desde su habilidad política, es montarse en el discurso nacionalista, para no verse desbordado desde ese sector, desde el nacionalismo, y seguir él controlando, por así decirlo, la agenda internacional. Esto además en un contexto efectivamente donde tiene una popularidad que ha ido a la baja y por lo tanto no puede perder también en el discurso nacionalista o más voto o más respaldo. Un dato anexo: hoy día, por ejemplo, el Tribunal Constitucional de Perú debería empezar a analizar una demanda presentada por la bancada nacionalista en el Congreso, los sectores más nacionalistas, contra el Tratado de Libre Comercio entre los dos países, para ver si es, ellos dicen que es anticonstitucional. Probablemente eso no prospere, pero eso también te da pie para pensar de que institucionalmente, dentro del marco institucional de Perú, hay sectores que empujan, digamos, para tener una relación o más cortante o más distante o simplemente, sí, más compleja con nuestro país. Ahora, ¿qué opinas tú de la opinión que ha tenido o las declaraciones que ha tenido el canciller García Belaúnde en relación a su presidente? ¿Son disonantes o no? Porque de pronto se escucha a Alan García arrancarse por las suyas, como decimos en buen chileno, y hablar de republiqueta, apuntar contra la presidenta Bachelet, hablar de envidias de por medio, y por otro lado el canciller García Belaúnde como tratando de bajarle el perfil a este asunto. Sí, bueno, eso es propio, yo diría, de los dos roles. O sea, efectivamente el canciller está buscando que esto se lleve por los cauces clásicos de la diplomacia, que es lo que hace aquí Mariano Fernández, ¿no? Responder la nota verbal con otra nota verbal y después veremos. Lo que pasa es que Alan García se ve empujado, digamos, uno lo dice eso en un contexto, digamos, de una reunión con gente, ¿eh? Y por lo tanto él está diciendo lo que la gente quiere escuchar, sobre todo para bloquear, por así decirlo, lo que son las demandas nacionalistas, vale decir, Alan García se ha puesto el más nacionalista de los nacionalistas para que su popularidad, para que su presencia como jefe de Estado no sea desbordada por los sectores más nacionalistas. Resulta paradójico, además, en un presidente que en muchas ocasiones ha tratado de superar los nacionalismos y que se ha enfrentado a los nacionalismos, tanto de los sectores más extremos como de Ollantumala, pero incluso de los ex-fujimoristas, que también se aferran a un discurso bastante nacionalista. Son las paradojas del cargo, vale decir, tener que salir a dar un discurso muy duro, a pesar de que tal vez él no lo sienta necesario en la perspectiva racional de las relaciones bilaterales, pero sí lo siente necesario en la perspectiva quizás un poquito más irracional de contener la erosión de los votos o de la popularidad que ha tenido en el último tiempo. Nivaldo, mientras nosotros estábamos conversando acá, han seguido incluyendo algunas opiniones nuestro público, y hace 59 segundos nada más, Patricio Antonio Sepúlveda dice: a palabras necias, oídos sordos por las declaraciones que da el gobierno peruano. Vamos a seguir con este tema seguramente, viendo las consecuencias que ha tenido. Muchas gracias y nos encontramos mañana. Hasta mañana.